Vamos a orar. Padre bueno, gracias por el cuidado que tienes sobre nosotros y la provisión que nos provees cada día. Tú conoces nuestras necesidades propias de cada uno de los que estamos aquí, pero también creemos en ese Dios que es de promesa y de pacto, un Dios que cumple. Gracias, solo ayúdanos, Señor, a seguir tus caminos y ser obedientes. Gracias por esta oportunidad que nos brindas de seguir adorándote a través de las ofrendas y diezmos. Tómala, Señor, y que sean útiles para que tu obra en este lugar siga impulsando y siga trabajando a través de los niños, los jóvenes y todas las familias que vienen a este lugar. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. También es un mes que también es bastante complicado y estamos convocando a toda la iglesia para que este mes vamos a estar abordando la temática sobre la oración. Orar. Ustedes saben que la oración cambia y transforma a los seres humanos. Solo la oración es el que el Señor hace posible. Y estamos orando por nuestra nación. Oremos por Honduras. Yo sé que aquí hay muchos hermanos que tienen diferentes colores, afines, colores, pero el Señor es más poderoso y que cualquier color que haya en la tierra. Así es de que yo les animo a que oremos, porque lo que hemos estado escuchando son tambores de guerra y no queremos eso. La nación ha sufrido y va a sufrir más si tenemos tambores de guerra escuchando, ¿verdad? Y la gente le está poniendo atención. Pero la iglesia del Señor necesitamos orar con profundidad. Y estamos convocando. ¿Cuánto les gustaría a ustedes ver una iglesia, su vida, su familia, con un gran impacto, un avivamiento en sus vidas? ¿Cuánto les gustaría de veras? Entonces, cuando uno lee y estudia la historia de los grandes avivamientos que hubieron en la iglesia, como lo que pasó en la iglesia primera iglesia en Hechos capítulo 2, fue un movimiento de oración que hizo una transformación. Y no solamente eso, después vinieron otros escenarios donde naciones cambiaron, países cambiaron. ¿Y qué significa ese avivamiento? Significa que venga ese momento donde usted diga: yo quiero servir a mi Señor, yo quiero ir a predicar la palabra del Señor, yo quiero estudiar la palabra de Dios, yo quiero prepararme para servirle al Señor. Esa experiencia linda que podemos recordar en muchos avivamientos que hubieron en los siglos pasados. Y si nosotros queremos ver eso, necesitamos orar con fuerza y profundidad al Señor. Así es que esta mañana yo quiero compartir una reflexión que se encuentra se llama oración que Dios ilumina o ilumine. Oración que Dios ilumine. Y para eso nos vamos a remitir al pasaje del libro de Efesios. El libro de Efesios en el capítulo 1, versículos del 15 al 16. Vámonos al libro de Efesios, capítulo 1, versículos del 15 al 16. Cuando lo tengan, hermanos, digan amén, para que nos guiemos por la lectura. Efesios capítulo 1 del 15 al 16 dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza
al que os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la superinminente grandeza de su poder para con todos nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos, sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Cuando nos ubicamos con esta lectura del capítulo 1, parte final de lo que está escribiendo el apóstol San Pablo, recuerdan que esta carta el apóstol va destinada a la iglesia de Éfeso, una iglesia, y Pablo el apóstol estaba en la cárcel cuando la estaba escribiendo. ¿Y quiénes eran los efesios? Cuando estudiamos un poco de lo que era el contexto de Éfeso, era un centro comercial muy poderoso del Imperio Romano, y ahí es donde el apóstol Pablo escribe esta carta desde la cárcel para los efesios. La ciudad era famosa porque ahí se celebraba el culto a la famosa Artemisa, a Diana, una religión donde el pueblo, toda la ciudad adoraba a Diana. Ahí convergían muchas personas, visitantes, emigrantes, que llegaban para celebrar lo que era el culto a Diana. Y ahí estaba la iglesia, ahí estaba en ese lugar levantándose la iglesia de Éfeso. Y por eso era importante, porque ahí había una diosa, la famosa Diana. Ustedes recuerdan en Hechos 19:28, cuando el apóstol Pablo estaba predicando y se estaban levantando unas estatuillas de la diosa, y había un platero que estaba condenando a Pablo porque le estaba matando el negocio. Y miren lo que dice en Hechos 19:28. Cuando oyeron estas cosas de lo que Pablo, el apóstol, estaba compartiendo, se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los efesios. O sea que había una lucha espiritual en ese lugar. Pero ahí la iglesia estaba levantándose, y ahí estaba la iglesia predicando y rompiendo con todo ese tipo de ídolos que se habían levantado. Esa era la iglesia que se estaba desarrollando, que estaba en Éfeso. Ahora, interesante, cuando regresamos a los versículos, Pablo dice: ha oído de la fe en Jesucristo que tienen los hermanos de Éfeso, el amor hacia Dios, pero también el amor hacia a los santos y a todas las personas que estaban en ese lugar. Eso nos muestra que esta iglesia de Éfeso tenía dos aspectos importantes. Uno de ellos era lealtad a Cristo. Eran leales a Jesús y amaban a todos los semejantes, al prójimo. No era fácil amar en aquellos días a una personas que no comulgaban con la fe en Cristo. Pero esta iglesia se caracterizó precisamente porque eran leales a Jesús.
confiaban en Jesús, estaban dispuestos y dispuestas a ir hasta las últimas consecuencias solo porque amaban a Jesús y amaban a las personas. Ahora, muchas veces cuando vemos grupos en aquellos días que aman algún movimiento X, por ejemplo, en el tiempo de la Reforma Protestante, en 1517, se desató una gran persecución, porque los seguidores, los que seguían el movimiento de Lutero, los perseguían y los cazaban, de acuerdo, porque pensaban que ellos estaban haciendo lo malo. Y así es, cada persona que se siente deseosa de abandonar sus actividades, todo para ser leales a un grupo, X grupo. Y tal vez, como sucede hoy en día, ¿verdad?, que hay una polarización en nuestra sociedad, donde se están polarizando los movimientos, y aunque usted no comulga con las ideas de ellos, no quiere decir que vamos a ponernos a pelear, ¿cierto? Pero es importante, porque en el caso nuestro particular de que hemos decidido seguir a Jesús, debemos serle leales primero a Cristo y amar aún a aquellos que no comulgan con nuestras ideas y pensamientos. Y esa es la verdad. Y el apóstol Pablo está en estos versículos, él está orando, está pidiendo, y por eso queremos llamar la atención de que la iglesia, que somos nosotros, convocarlos a orar. Como el apóstol Pablo creía firmemente en la oración, también nosotros creemos en la oración, porque la oración abre muchas puertas y no lo podemos dejar. La iglesia no lo puede dejar a un lado, la oración. Y Pablo, el apóstol, está orando por los Corintios, por la iglesia de Éfeso, para que Dios primero le reconoce que aman a Jesús, que son leales a Jesús. Le reconoce también de que aman al prójimo, a pesar de que no comulgan con las ideas de ellos. Eso es lo que el apóstol, y está pidiendo oración. ¿Para qué? Para que ilumine. Imaginémonos, hermanos, en estos días, cuántas personas odian a los comunistas, cuántas personas odian a los capitalistas, cuántas personas odian a los fundamentalistas, cuántas personas odian a los modernistas, cuántas personas odian aún a aquellos católicos y a aquellas religiones que son bien cimentadas y que tal vez no, otra vez, no comparten lo que nosotros compartimos. ¿Será que eso puede provocar en nuestra vida cristiana la amargura, el enojo? ¿Puede provocar eso si Cristo mora en nosotros? Si el Espíritu Santo está en nosotros, no puede existir esas divisiones y esa separación en el caso particular de los que hemos tomado la decisión de seguir a Cristo. Y el apóstol Pablo está pidiendo oración para que el Señor ilumine. Y no es verdad que nosotros, como parte de ser parte de esta nación, debemos de orar, debemos de pedir para que Dios nos ilumine a todos y a todas para tomar las buenas decisiones y seguirle siendo fiel a Él y amando al prójimo? ¿Es posible eso, hermanos?
Si es posible. Porque al final, si no aprendemos a convivir con las demandas del reino de Dios aquí en la tierra, va a ser difícil que podamos entrar en el reino de los cielos. Eso es lo que dice la Biblia, ¿verdad? No lo digo yo. Van a decir que usted está condenando. No, eso lo dice la palabra de Dios. Entonces, Cristo nos mostró su amor a los semejantes, a todos y a todas. Entonces, el apóstol Pablo, viendo esos versículos maravillosos, entonces la verdadera iglesia de Jesucristo se debe caracterizar por esos dos aspectos que el apóstol Pablo está anunciando en esta carta: por el amor hacia Él, lealtad hacia Él y amar a los semejantes, como Él vino a ser, amó a los semejantes. Cristo es amor y lo debemos de tratar de esforzarnos cada día a experimentarlos. Entonces, en el pasaje que hemos leído, el apóstol Pablo ora para que la iglesia, el Señor le dé espíritu de sabiduría. Ahí lo dice, ¿verdad? Véanlo ahí en su palabra. Dios ora para que la iglesia reciba un espíritu de sabiduría. En este pasaje vemos claramente lo que el apóstol Pablo está pidiendo. Pide para que la iglesia de aquel momento y también la iglesia de hoy tengamos sabiduría. Y por eso debemos de pedir sabiduría. Sabiduría aquí significa la palabra griega sofía, que significa conocimiento. La sabiduría, no la sabiduría mala, no el conocimiento malo, sino esa sabiduría que se desprende de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Ustedes recuerdan, mis hermanos, que en uno de los pasajes que Lutero planteó de las 5 solas es solo la Escritura. Solo en la Escritura podemos encontrar nosotros esa profundidad y ese poderoso que nos va a guiar y nos va a dirigir. Lutero decía, cuando lo tenían frente para juzgarlo, decía, imagínense, todos lo estaban acusando a Lutero. Estaban los reyes y estaba la iglesia, y él le decían, retráctate, que cambiara de pensamiento con las ideas que él estaba planteando en su palabra. Pero vino Lutero y dijo, miren, dice, no puedo, porque no puedo ir contra mi conciencia, contra lo que yo he experimentado a la luz de la palabra, porque la palabra de Dios me ha transformado, me ha cambiado. No puedo retractarme a menos que ustedes me lo comprueben con la palabra de Dios. No puedo. Y se dirigió ahí, y la iglesia lo echó. Entonces, el espíritu de sabiduría es lo que Pablo está pidiendo por la iglesia de aquel momento, pero también nos está desafiando a nosotros para que oremos, para que esa sabiduría también venga hacia nosotros. Esa sabiduría que viene de lo alto, aquellas cosas profundas que están reveladas en su palabra y que no las vamos a poder interpretar ni conocer solo a través de la presencia de Dios en su vida y en mi vida. De lo contrario, mis hermanos, no va a pasar nada. Por eso estamos animándoles y convocándoles para que vengan a orar, para que nos unamos en oración durante todo este mes. Y no solo este mes, sino el siguiente mes. Y que entremos el 2026, si el Señor nos da vida, siempre con ganas, para que miremos un cambio, un avivamiento donde haya cambio de actitudes. Y esas cosas hacen falta. Entonces Pablo ora por eso. Ustedes recuerdan al famoso, cuando estudiamos allá en la universidad, en los colegios, los grandes filósofos, el famoso Platón. Platón decía
Una vida sin examen de conciencia no vale la pena vivirla. Ahora yo le cambié y digo, un cristianismo sin un examen personalmente no vale la pena seguir. Es una obligación, mis hermanos, que todos nos hagamos un autoexamen de conciencia y que le digamos al Señor, Señor, necesito tener ese espíritu de sabiduría que me ilumine para conocer tus verdades, y que esa conciencia mía, que mis pensamientos, mis ideas sean transformadas. Ese es el camino que el Señor nos está mostrando y le está mostrando a través del apóstol Pablo a la iglesia. También, para tener sabiduría, es necesario, mis hermanos, contar con una buena enseñanza bíblica. Si no tenemos una buena enseñanza bíblica, no vale la pena. Sí. Pero la enseñanza bíblica no solamente es los domingos, no solamente es en aquellas reuniones que tenemos de estudio. Esa enseñanza debe ser diaria en nuestra vida. Porque ¿cuántas veces nos reunimos el domingo para tener el discipulado? Y no es malo. Solo nos reunimos una hora para estudiar la Biblia, aquí como grupos en diferentes, y una hora usted lo multiplica por 4 domingos, solo son 4 horas. Y si lo multiplica por un mes, ¿cuántas horas serían? Y si lo multiplicamos por el año, yo creo que ni llegamos ni a un día. Entonces, para tener ese espíritu de sabiduría que el apóstol Pablo y conocer esas verdades, necesitamos salir y estudiar y leerla y tomar un tiempo para un espacio para leer la palabra de Dios que sea profunda en nuestra vida. Hoy no traje mi celular, pero ustedes algunos andan un celular ahí. Sáquelo ahí. No importa. Ustedes saben, ya aquí miramos el producto terminado, ¿verdad? Este es un producto terminado. ¿Cuántas piezas se compone un celular? Bueno, yo más o menos encontré, pero más de 100 piezas. Más de 100 piezas. Y no solamente eso, también lleva unos ingredientes. Y no sabía yo que los celulares llevan un poquito de oro. Por eso, cuando andan recogiendo todos los celulares viejos, ahí hay plata, hay oro, se compone del oro. Pero este es un proceso terminado. Ahora, para que nosotros podamos ser un producto terminado, tenemos que tener la sabiduría que viene de Dios, pero también tenemos que estudiar la palabra de Dios. Que la palabra de Dios sea continua en nuestra vida. Si no, no va a pasar nada. Y Pablo, como apóstol, está orando para que la iglesia de aquel momento sea llena, sea iluminada por el Espíritu del Señor, y que le dé sabiduría y que aprenda a leer la palabra de Dios. La exposición de la Escritura siempre va a ser una transformación en nuestra vida. Y ha cambiado a millones y millones de personas la palabra de Dios. Hablada, escrita, anunciada desde diferentes trincheras, siempre va a haber una transformación. Por eso hagámosla, pero si lo agarra ahí un testigo de Jehová usted y lo puede desbaratar con
con la tesis de ellos. Por eso es importante estar preparado, preparada. Y a Lutero no se lo echaron la bolsa, los grandes reyes y los grandes religiosos, porque había estudiado la palabra de Dios. Otro elemento que aparece ahí en la porción bíblica que leímos es que el apóstol Pablo ora para que los ojos de los efesios sean abiertos, que tengan entendimiento. Y yo estaba tratando de ver eso, y dije, ¿y cuáles son los ojos de vuestro entendimiento? Que se abran nuestros ojos ¿y saben cuál es lo que estaba apuntando el apóstol Pablo? Es el corazón, porque en el corazón es el asiento de las emociones, de nuestros pensamientos y de todo. Dice la Biblia que del corazón sale todo lo malo, y por eso el apóstol Pablo ora y pide para que ilumine y le dé esos ojos espirituales que están en el corazón. Ahora, quizá muchos de nosotros necesitamos que esos ojos sean abiertos, pero eso solo se logra en el corazón. Equivale a eso, al corazón, para tener una visión clara, un conocimiento espiritual maravilloso a la luz de la palabra. La Biblia dice que cuando tenemos ese ojo de nuestro corazón abiertos y podemos tener claridad, vamos a decir: las cosas que ojo no vio ni oído oyó son vistas por los ojos espirituales, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza, en el versículo 18, que Él os ha llamado, las cuales riquezas de su gloria, de su herencia para los santos. Eso es lo que pide Pablo, una revelación que venga del Espíritu de Dios, conocimiento pleno de la palabra de Dios, conocimiento para tomar buenas decisiones en nuestra vida. Y así, mis hermanos, vamos a seguir adelante. Cuando hay claridad en todo, los que hemos decidido seguir a Jesús, vamos a tener conocimiento, pero también vamos a tener crecimiento cada día en nuestro diario vivir. Un ejemplo, un médico que se gradúa, es bueno que hay hermanos que estudian, les gusta la medicina. Cuando un médico termina su carrera, pero deja de estudiar, deja de prepararse, ese médico no se va a actualizar y va a perder los conocimientos que están surgiendo cada día. Esos conocimientos que van avanzando a la luz veloz que está caminando la sociedad, la tecnología que ha avanzado, y por esa razón debemos asistir y debe asistir el médico a la actualización. Si no, ¿qué va a pasar con el paciente? Lo va a despachar rápido al paciente, ¿verdad? Por esa razón es importante mantener ese ritmo, y es importante también de esa manera que nuestros ojos espirituales que están en el corazón sean alumbrados para estar cada día, cada momento preparados en el marco de seguir a Jesús. Una intimidad que nos acerque cada día con el Señor de señores y Rey de reyes. Además, dice Pablo en esa porción, dice que tenemos una herencia gloriosa. ¿Cuántos de ustedes les gustaría? Hoy se hablaba de una herencia, de tener una vida terrenal, una vida de esperanza. Una herencia gloriosa es aquella que
está preparada para cada uno de los que hemos decidido seguir a Jesús. Está preparada para cada uno de que ha decidido poner su mano en el arado y ver hacia el frente y no mirar atrás, porque lo de atrás ya es historia. Tenemos el presente, tenemos una Honduras, una nación, unas aldeas, unas ciudades, unas comunidades que necesita una transformación y cambio, pero eso se logra a través de la esperanza que abriga la palabra de Dios. Una esperanza que no se compara, mis hermanos, con aquellos que no tienen esperanza. Eso es lo que dice la Biblia. Herencia considerada para los santos, Pablo lo dice y lo describe en esos términos: riqueza, una riqueza gloriosa. Qué maravilloso es lo que la palabra de Dios nos dice. Pero eso es solo si le pedimos al Señor que nos ayude y que sí nos anime cada día. Estamos viviendo en un mundo altamente conflictivo, guerras en el Medio Oriente, se escuchan tambores por América Latina, y escuchamos eso, muerte, violencia, en todo eso. Es un mundo en el que estamos proliferado por el pecado, la maldad. Y por esa razón, hoy más que nunca la iglesia debemos estar unidos, y es lo que Pablo está pidiendo a la iglesia, que se mantengan firmes, unidos. Qué maravilloso saber que un día, de todo ese caminar que cada uno de ustedes hace, podemos seguir adelante. Imaginémonos que un médico, un científico, descubre la cura para el cáncer. Imaginémonos que una vez que la cura existe, pero no está disponible para todos los enfermos que la necesitan. Para que ayude, tiene que salir al mundo. Los médicos, los cirujanos deben tener conocimiento de ella y entrenarse para poder aplicar la medicina que va a traer esperanza al enfermo y esperanza a la familia y por ende a la sociedad. Entonces va a necesitar un cuerpo de personas, de médicos, de colaboradores para impulsar ese proyecto de que la cura llegue a todos los lugares donde está el paciente. Eso es lo que vino a hacer Jesucristo. Vino a dar su vida por todos nosotros y por este mundo. Y por esa razón es que nosotros, usted y yo, somos parte de esa cura, de llevar esperanza y eternidad, mostrarle la eternidad a aquellos seres humanos. Pero para que esto suceda, tenemos que pedirle al Señor la oración que estaba pidiendo el apóstol Pablo, que nos dé un espíritu de sabiduría que ilumine nuestro corazón para que podamos llevar este mensaje maravilloso. Y el apóstol Pablo cierra esos últimos versículos. Miren qué bonito cómo lo cierra el apóstol Pablo. Vayámonos ahí al versículo 21, 22 y 23 el primer capítulo de Efesios. Dice, comenzando desde el 20, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándolo a la diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Ahí caemos nosotros. Ahí es parte usted y parte
toda la iglesia del Señor. Y miren el versículo 22, y sometió, leámoslo juntos mejor, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. No está hablando del edificio, le está diciendo a la iglesia que es usted y soy yo, la cual dice su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Mis hermanos, no sé si usted se ha dado cuenta que nosotros los hijos de Dios, los seguidores, tenemos una fuerza poderosa. Pero es real, es verdad. El apóstol Pablo ora para que no solo tengan sabiduría, sino también iluminación en su corazón, sino poder para vivir, para que tengan una vida de dinamita. La palabra poder aquí en el griego es dynamics, es dinamita, que explota y hace, se expande, para que tengan una vida espiritual poderosa, llena de energía. No sé cómo está usted en esta mañana. Bueno, ya un poquito ya me pasé. No sé cómo está, si tiene esa explosión como iglesia, pero si no tiene, hay que decirle, va, hermano Arnoldo, que le echemos ganas. Giovanni, Josué, todos los que estamos aquí, nos desafía la palabra de Dios. Eso es lo que el apóstol Pablo dice. Pablo quiere que la iglesia de Efesios, pero también la iglesia de hoy, conozcamos la grandeza espiritual que Él nos ha dado. Es el poder de Dios para que lucemos y que avancemos en el reino de Dios. La oración es esa, que conozcamos el llamado de Dios y experimentemos el recurso poderoso de Él. Quiero cerrar con una historia o leyenda que leí. Hace muchos años sucedió. Cuando el Señor Jesús resucitó y fue a la diestra del Padre, aún en el cielo, Él llevaba sus marcas, sus cicatrices, como se les apareció a los discípulos, ¿recuerdan? Y se encontró con el ángel Gabriel y le dijo: maestro, tienes que haber sufrido terriblemente por los humanos allá abajo. Es verdad, le dijo el Señor, es verdad, le contestó Jesús. Y siguió diciéndole Gabriel: ya saben todos cuánto los has amado y lo que has hecho por ellos. Oh, sí, dijo Jesús, claro, todavía no. Hasta ahora solo lo saben unos pocos allá en Palestina. ¿Y quiénes eran esos pocos? Bueno, sí, le dice. Allá está algunos que le compartí. Le he pedido a Pedro, a Santiago y a Juan que le echen ganas, que sigan predicando lo que yo les enseñé y que dediquen sus vidas para hablarle a otros. Y le dice Gabriel, bueno, un poco dudoso Gabriel el ángel, le dice: ¿y tú les dijiste que fueran hasta lo último en la tierra? Sí. Sepa cómo van a hacer eso, dice, pero bueno. Y Gabriel seguía dudando, pero que si Pedro y Santiago y Juan se olvidan y si no cumplen lo que vayan, si no cumplen, que vayan los de atrás, que allá abajo en el siglo XXI, hoy día, la gente no sigue hablando de ti, es que no han hecho ningún plan. Entonces le dice Jesús, respondió: no han hecho ningún otro plan, le dice. Cuenta con ellos.
Y le pregunta a Gabriel, ¿cuenta con ellos? La iglesia es el cuerpo de Cristo y Jesús cuenta con usted y conmigo. Y ese es el desafío para que esta sociedad y nuestra Honduras sea cambiada, transformada. Pero necesitamos venir y decirle al Señor, Señor, quiero que mi vida no sea solo de 1 hora, de 2 horas. Quiero que sea diariamente mi conexión contigo. Eso sí, es la única manera que la iglesia vamos a experimentar un gran y poderoso avivamiento en nuestras vidas. Y no dudemos que el Señor va a proveer todo, que el Señor nos va a dar trabajo y que Dios va a cambiar esta nación y que Dios va a cambiar a esta nación. Pero necesitamos que la iglesia y toda la iglesia del Señor nos unamos en esta convocatoria, como Pablo estaba diciendo. La oración es para que ilumine, para que nos dé sabiduría, para que profundicemos en la palabra de Él y que podamos ser una iglesia dinamita, una iglesia que explote y que los perdidos y que las personas, que las familias y que nuestras vidas sean transformadas de adentro y que sea un efecto poderoso. Y el Señor cuenta con usted porque somos la iglesia. Le ha dado, dice, todo el poder a la iglesia de Él. Usted y yo somos la iglesia. Le gustaría decir al Señor, Señor, yo necesito orar más, yo necesito estudiar más tu palabra, perdóname, pero aquí estoy. Pongámonos de pie y los muchachos de la música pueden venir y ayudarnos con ese canto que dice que es el Dios de pacto, que cumple su promesa, que Él es el Señor. Y mientras están ahí, podemos ir repartiendo los emblemas de la Santa Cena. Hoy tenemos comunión unos con los otros y son bienvenidos a la comunión del Señor. Dios de pacto. Dios de pacto. Mientras cantamos ese canto, piense que es el Dios de promesa, es el Dios de pacto, es el Dios que quiere hacer algo con su vida y que todavía no le ha dicho al Señor, pero hoy créalo y dígale, Señor, yo confío en tu promesa, que tú deseas hacer algo en mi vida y quieres hacer algo no para un momento, sino para toda mi familia, para una herencia gloriosa. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Dios de pactos, que guardas
salir de este santísimo lugar. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Tengo redención por la sangre que descansa en tu altar para mí. La gracia y el perdón son los frutos de vivir en comunión y adoración. Nunca más seré igual al salir de este santísimo lugar. Dios de pactos, guardas tu palabra, cumples tu palabra, guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Amén. Hermanos, yo quiero invitarles a que tengamos la comunión de una manera diferente. Si usted desea venir aquí al altar, y yo sé que no se va a poder arrodillar, pero le gustaría, con lo que el apóstol Pablo dice, podemos vencer todas las fuerzas del enemigo. Podemos decirle que nos llene de una vida espiritual, que conozcamos su grandeza, el poder de Dios, para que usemos sus riquezas en gloria. Él está deseoso. Usted y yo somos la iglesia y están invitados a venir, a pasar aquí. Venga aquí, hagamos un solo grupo grande ahí a lo largo podemos hacer. Venga y digámosle al Señor, que usted es la iglesia, usted y yo somos la iglesia, y podemos venir y decirle al Señor que yo estoy aquí, Señor, para que cuentes conmigo. Yo soy tu iglesia, soy la iglesia, y quiero que tú cuentes. Quiero disponerme para que cuentes conmigo. No importa la condición que yo me encuentre, pero yo de hoy en adelante quiero pedirte y quiero comprometerme para que tú cuentes conmigo. Es el Señor, no yo, es el Señor. Gracias. Vamos así como están, así quédense, vamos a recordar este momento, de aquel momento cuando Jesús ha resucitado. Entonces dice la palabra del Señor en Corintios, mis hermanos, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregada, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo
que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Somos la iglesia de Él. Y Él cuenta con nosotros. Y Él está seguro que usted y yo no le vamos a fallar. Vamos a continuar. Vamos a vencer el enemigo. Participemos de este emblema. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres de este pan y bebieres de esta copa, la muerte de Jesús, del Señor, anunciáis hasta que Él venga. Mis hermanos, participemos. Así como están, vamos a orar. Señor, gracias. Nos unimos a esa oración del apóstol Pablo, que oró por los efesios. Asimismo, también queremos unirnos para que todo este grupo de hermanos y hermanas podamos recibir el espíritu de sabiduría para hacer lo correcto delante de ti, para tomar las buenas decisiones. Ayúdanos, Señor. Ilumina los ojos de nuestro corazón, porque en el corazón está el asiento profundo de nuestras decisiones, de nuestras emociones. Gracias. Ilumínanos, Señor. Oramos para que esa herencia, esa esperanza que solo tú nos das, porque somos la iglesia tuya, ese poder que ha sido derramado sobre la iglesia, que se manifestó en el poder de Jesús, que venció la muerte. Él resucitó, Él está vivo y ha prometido acompañarnos todos los días. Oro por mis hermanos y mis hermanas, para que cada uno de los que estamos aquí podamos haber escuchado tu voz, porque tú cuentas, Señor, con nosotros. No tienes otro plan. Este es el plan que tú diseñaste hace 2000 años y quieres seguir con el mismo. Y somos nosotros los que estamos aquí. Ayúdanos, bendícenos, guárdanos durante esta semana y que podamos triunfar ahí donde nos encontremos, que podamos caminar cada día a la luz de tu palabra. Gracias, en el nombre de Jesús nuestro Señor oramos. Amén y amén.